Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Nos Bien, anduvimos, nos reclamaron que nos saltamos una semana, pero por razones válidas. fue culpa mía por razones de trabajo. No, está bien, está bien. Oye, bueno, hartas cosas, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría, y toca justo contigo aquí esto, lo del fiscal nacional, ¿ya? Lo de la Polar y el acuerdo que parece que está madurando, que se está cocinando, etcétera, etcétera. Y déjame partir entonces por el fiscal. Este era el fiscal de la Polar del caso, ¿ya? En el cual tú, entre otras cosas, nos ayudaste y asesoraste al directorio para que no metieran las patas en la parte penal. El penalista era Davor, ¿te acuerdas? Eh, pero a mí me llamó la atención de este fiscal el que una vez que pasó el cuento de moda, se acabó el caso, bueno, o sea, salieron todos los gallos, tuvieron preso como el fin de semana de la Pascua del Año Nuevo y se acabó. Eh, ahora, las cosas más cuestionadas parece que fueron otras ahora, y se dividió el oficialismo y se dividió la oposición y Sabas Chaguán, que era su antiguo jefe, Me, casi lo mata, ¿ya? me salió de Goyas. Eh, Y la verdad que es un puesto más importante que la cresta porque es el que le da el ritmo a la cosa en un país que el crimen está subiendo, sobre todo en violencia. ¿Cómo lo has visto tú todo este proceso? Mira, me va a salir todo mi Porque ciudadanía. tú lo tienes que haber conocido. Sí, lo conozco bastante, no somos amigos, pero lo conozco bastante. Eh, pero va a salir toda la ciudadanía porque esto es como, diría alguien, esto es un retrato de la situación política en Chile. Porque además es como los tres chiflados, todo el mundo. eh, Terminan todos peleados con todo, gobierno peleado con algunos oficialistas que no estuvieron a favor, algunos RN peleados con otros RN, la UDI también que se la jugó fuerte, no le operó. Mira, fue un desastre esta cuestión. Pero además yo soy muy crítico del sistema y de cómo se manejó Morales, además. Yo creo que ya te voy a decir por qué se equivocó él en varias cosas, pero lo primero, creo que esto muestra que hay un sistema de nombramiento, César, que está haciendo crisis. Este modelito de Poder Judicial, Corte Suprema, en forma extraña, escuchando legatos de 10 minutos de los candidatos, 10 minutos, César, decide elegir su quina y resulta que tú decís, pero en 10 minutos no se puede formar opinión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Se hizo el lobby por debajo. Y nadie sabe quién hizo el lobby, nadie sabe qué es lo que dijeron en ese lobby, cómo se hizo, opacidad completa. Y con estas presentaciones de 10 minutos escoge a 5, de los cuales uno renuncia antes de llegar a escoger el presidente de la República. Y yo te diría, más allá de varias cartas que aparecieron, nadie quedó conforme con la quena. Por lo menos yo te diría el mundo académico, te diría que hubo críticas muy fuertes, no habían pesos pesados. Uno se imagina que el cargo fiscal nacional, como dices tú, César, en los tiempos que corren, es un cargo muy relevante. Es el que está a cargo de la cara, la primera cara de la justicia, donde uno se las denuncia, donde se inician las investigaciones, los tipos que persiguen a los delincuentes. No voy a decirte lo obvio, pues, César, que hay una mirada muy crítica que está reflejada en las encuestas del Ministerio Público. Mira las encuestas CEP de hace 10 años atrás. Entonces, era vital. Además, se nota que hay un despelote adentro del Ministerio Público bastante grandote. De hecho, yo escuché unas críticas muy fuertes a Morales de propios fiscales, muy fuerte. Entonces, fue muy mal llevado el proceso. ¿Por qué tiene que ser un fiscal No, no el tiene que que ser un va fiscal. al... No, no tiene que ser un fiscal. Puede ser un abogado afuera, tiene que ser abogado, ¿no? Y tiene que tener determinada cantidad de años de ejercicio de la profesión. Pero Dice la que no me quina, falla. pero la quina eran puros fiscales, ¿o no? Claro, no, no, fueron, o habían sido fiscales, tiene razón, o fiscales, y eso demuestra que algo está mal, porque en muchas partes del mundo, entre otros nuestro querido Estados Unidos, en la persecución penal es un nombramiento político, ¿cómo no? No es un nombramiento de carrera, es un nombramiento político, porque ese tipo articula la parte técnica y la parte política, y por lo tanto, ¿cómo es nombrado como de afuera? Entra.
De hecho, el actual equivalente al fiscal nacional de Estados Unidos, el U.S. Attorney, es un ex juez, no es un ex fiscal. Entonces, el Garland, entonces, yo creo que se hizo todo mal, pero además la falta de interés de personas prominentes dentro del ambiente jurídico por participar tenía que ver con lo viciado del procedimiento. Aquí el procedimiento, yo te digo mi opinión de afuera, parece ser un procedimiento de lobistas, del que tiene más pitutos para nombrar, para moverse, porque nadie explica cómo quedaron dos miembros de la quina con 17 votos en la Corte Suprema después de escuchar los 10 minutos. Y además empieza en la prensa, César, empieza a filtrarse esta cuestión del lobby de Piñera, que el fiscal Morales estaba promocionado por Piñera, después por sectores de la UDI, después aparece el sector de RN en contra, y empieza a aparecer un cagüín político detrás, que tiene un defecto, César, los cagüines políticos son parte de la política, pero tienen que ser transparentes cuando estás haciendo algo tan importante como nombrar un candidato. De hecho, a mí aparecí por ahí nombrado en alguna publicación que espero que rectifiquen, me pusieron a mí como que yo estaba haciendo lobby por debajo por el fiscal Morales, lo que es absolutamente falso. No hice lobby por ninguno, de hecho, ninguno de los 5 candidatos me gustaba mucho. Entonces, creo que muestra la crisis del sistema de justicia, César, y al mismo tiempo la pobreza, a propósito del tema constitucional que vamos a hablar después, pero la pobreza del modelo del sistema de justicia como está operando. Está mal el sistema de justicia. Si en este momento, en que tenemos tal vez la mayor crisis de los últimos 50 años en materia de seguridad y persecución penal, no somos capaces de nombrar a Superman, el mejor de todos, a uno de los mejores, a cargo de esta cuestión que genere confianza en la derecha, en la izquierda, en la gente, quiere decir que somos unos pencas. ¿Cachai? Entonces creo que eso, a propósito de lo que vamos a hablar después, creo que también nos permite mostrar las debilidades del gobierno, nos permite demostrar las debilidades. Esta cuestión, César, que nosotros, yo por lo menos bien Gil, dijimos ya, se cagó la convención constitucional, ahora se va todo el peso al Parlamento, ojalá que den el ancho, pues. Yo pensé que iban a dar el ancho y parece que no están dando el ancho. Pasamos de un despelote que es la Convención Constitucional a otro despelote que hoy día es el Congreso. Entonces, creo que ojalá que aprendan de esto. Esto produce un daño institucional. Primera vez que se produce un rechazo fiscal nacional, César. Se produce un daño a la institucionalidad enorme. Ahora van a tener que aparecer otros candidatos con muy poquitos votos en la Corte Suprema, porque el procedimiento, en mi opinión, está todo mal hecho. Y además, el que no intervenga en la ciudadanía, tú ya conocí mi discurso, César, no me voy a repetir, pero el que no intervenga en la ciudadanía en esto, de ninguna de las dos formas, en los nombramientos, en el control posterior de la actividad de una autoridad tan importante, que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de todos los días, y no solo en la Florida, en la zona, en la Araucanía, sino que en Vitacura, en todos lados de Chile hoy día. Yo que habla mal de nuestro sistema político, y creo, por eso digo que esto va a pasar, este gas, como digo. ¿Por qué, Juan Pablo, esto no pasa con los ministros de Hacienda ni con los consejeros del Banco Central? En que ahí hay cuidado, y no necesariamente tienen que ser funcionarios del Banco Central ni nada. Que ahí yo tengo ¿Por la impresión... qué en la parte del sistema de justicia no opera algo así? O sea, a ver, voy a llamar a los 5 mejores abogados de Chile. Claro, y debieron hacer lobby cruzado. Si van a hacer lobby, que lo hagan abiertamente. ¿Sabes que vamos a armar un lote en que hay desde diputados, pues, senadores socialistas, hasta senadores de la UDI, diciendo, señor, busquemos los mejores? Porque la verdad es que mi impresión es que además el fiscal Morales, siendo un fiscal que lleva muchos años, pero que no tiene experiencia en la gestión macro, no la tiene. Él tiene solo la experiencia en manejando casos como la Polar, ya no me acuerdo si el caso Penta, no sé, pero tiene un montón de casos relevantes que ha tenido, pero saltar de ahí a fiscal nacional son dos cosas distintas. En un caso tienes que saber litigar, y en el otro caso, el fiscal nacional está a cargo de la política, de la ejecución de la política criminal. Es como el ministro de Hacienda. Entonces, una cosa es el economista que sabe, ¿no es cierto?, manejar el tema antimonopolio, por decir algo, y está metido en el Tribunal de Libre Competencia. Pero otra cosa distinta es el ministro de Hacienda, porque es una labor de ejecución de una política de Estado. Entonces, todo mal, todo mal. Creo que quedó mal el gobierno, creo que quedó mal el Parlamento, creo que quedó muy mal la derecha en este intento fallido de hacerlo, cuando tú tienes toda la razón. No debiera haber aquí candidatos de la derecha ni de la izquierda.
Aquí tienen que haber candidatos, como, igual como decís tú, que debieran ser Bueno, cruzados. claro. Porque además duran 8 años, duran el doble, 8 años, César, duran el doble un presidente de la República. Entonces, escogiste un mal fiscal nacional y quedaste amarrado por 8 años. Entonces, todo mal. Además, creo que quedó mal la Corte Suprema. Creo que el nombramiento fue muy poco transparente. Estos 10 minutos de presentación, la única sensación que nos dejó los que observamos, en que no se dijo nada, se dijeron puros lugares comunes, es que el lobby se hizo por debajo. Y lo habrán hecho ellos directamente u otras personas, pero en los tiempos que corren, eso en mi opinión es inaceptable. Pero qué lástima, o sea, Una pena, una pena, una pena. Así que hay que seguir el tema, pero creo que el sistema de justicia salió dañado con toda esta vuelta. pero fíjate que esto podría ser, pero no lo veo, que de verdad lo hicieran como en el Banco Central y dijeran, ¿saben qué? Vamos a encontrar a los mejores gallos, weón. Yo me acuerdo, Milton Friedman decía, no hay economistas buenos y hay o sea, no hay economistas de derecha ni economistas de izquierda, hay economistas buenos y hay economistas malos. Acá Y debería ser, aquí en el derecho tiene que ser igual, en materia de persecución independiente de criminal la es un tema, tendencia. claro, pero además no hay, conceptualmente, César, no hay diferencias estructurales entre el pensamiento de la derecha y de la izquierda, cuando, en la medida que sea democrático, ¿no es cierto? Pero no hay diferencia en lo que es la persecución criminal. Son políticas de Estado, igual que las relaciones exteriores, como la política educacional y, como dices tú, el manejo monetario del Estado. Son cuestiones técnicas, entonces debieras haber dicho desde hace 2 años atrás, empezar a preparar, oye, ¿a quién vamos a escoger? Pero no nos abandaremos aquí no podemos escoger uno por la derecha, otro por la izquierda, que es lo que se ha hecho en la Corte con la Corte Suprema históricamente, y ha resultado un desastre también. Tú no puedes cotear políticamente estos casos. Oye, y voy ahora a otro caso que tiene alguna relación chica, pero es el tema de la polar. Yo voy a opinar poco, porque yo estuve metido, pero me han preguntado, oye, ustedes cuando estuvieron a cargo de la polar, ¿cómo hacían sus compras de marcas? Y yo puedo asegurarles a todos, según, porque he hablado con todos los involucrados, mientras yo estuve ahí, las zapatillas Adidas se compraban a Adidas y las Nike a Nike, y así cada una de las marcas. ¿Ya? El tema está enredado, se metió el CERNAC, se metió la aduana, contraataca, ¿no es cierto?, la Polar, metiendo juicio a las marcas, y hay etapas medio borrosas ahí de destrucción de cuestiones. Cierto que hay tiendas como Marshalls, etcétera, etcétera, que venden saldos legalmente, legítimamente, pero todos sabemos cuando vamos a Marshalls que estáis comprando saldos. O sea, Así es. tú estuviste ahí trabajando con nosotros codo a codo también. ¿Qué opinas tú de esto? Que además encima tienen un juicio que ganó en la Corte Suprema, la FP Capital. Yo creo que el tema, voy a mirarte obviamente del tema desde el punto de vista legal más que comunicacional. Digo, En lo legal hay algo que no calza, hay dos discursos que no calzan. Aparece la primera querellante que fue Under Armour diciendo, señor, se están vendiendo productos falsos. Vale decir, bajo nuestra marca, productos que nosotros no hemos fabricado. Si eso es cierto, yo lo escuché y dije, chuta, qué grave lo que hizo la Polar, porque eso efectivamente es un delito, no tiene pena de cárcel, pero es un delito, una infracción de la ley de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y significa la incautación de las... Pero por sobre todo un desprestigio, además el pago de multa, pero un desprestigio de una empresa que pretende ser seria. Entonces, una cosa que en la calle vendan zapatillas Adidas trucha, ¿no es cierto? Y Rolex falso, y otra cosa que hay una tienda que es legal que venda la... Lo que me sorprendió, y eso no lo esperaba, es ver la reacción de un representante de la Polar, no me acuerdo qué cargo tenía, parece que era gerente, que dijo que todo esto era falso y que ellos iban a poder demostrar que las marcas, que los productos eran reales y que habían sido comprados, como dice todo un sistema de descuento internacional, pero que las marcas, que eran productos Under Armour de verdad. Si eso es así, quiere decir que hay una metida pata en los que se querellaron, en los que prendieron la luz y denunciaron que los productos son falsos. Si los productos se determina que son verdaderos, y esto no debiera ser muy difícil hacer ¿no es cierto?, el seguimiento para atrás de quién es tu proveedor y ver de dónde sacó las cosas,
si se equivocaron los dueños de las marcas al iniciar estas acciones legales, se les puede venir, se les puede dar vuelta la mano fuerte. Ahora, la buena noticia es que esto no es una interpretación jurídica. Este es un tema de blanco o negro. Es como el embarazo. O estáis embarazado o no. O el producto es verdadero o no es verdadero. Si el producto es verdadero y fue acusada la Polar de vender productos falsos, tiene un buen juicio civil de indemnización de perjuicio, ¿no es cierto?, por daño a sus intangibles, a su marca, a su credibilidad, y puede haber un forro. Ahora, no sé, como te digo, cómo va a terminar esto, pero son raros los juicios en que no calzan las versiones. La Polar insiste que todos los productos que ha vendido, y lo dicen on the record, dando la cara, el gerente, no sé si es gerente general o no, pero dice los productos son legítimos y están mintiendo los otros, y los otros dicen, no, mentiras, son falsos. Esto a alguien va a terminar mal, o la Polar va a tener que responder penalmente, y van a ser destruidos estos productos, y va a tener que pagar una multa tremenda con todo el desprestigio asociado comercial, o aquí va a haber un problema y la Polar va a salir incólume y con una posibilidad de demandar perjuicio tremenda en contra de estas marcas que se habrían equivocado y confundieron. ¿Tú cachai que hay marcas, César, me acuerdo Kodak, que históricamente, las máquinas Vectar, Chic, Gillette, que distribuyen territorios? Y entonces que Claro. tú no podías comprar en Panamá cosas, Samsung o no sé qué cosa, o Gillette. Pero ese es un tema que no incumbe el derecho penal. Lo que el derecho penal protege es que no se falsifiquen los productos. Si resulta que tú tuviste acceso legítimo con factura, importado legítimamente, productos de un área comercial que afectó los derechos del distribuidor exclusivo en Chile, ese es un problema interno de ellos, pero no es un problema que afecta al comprador. Si yo soy Juanito Pérez, que soy un distribuidor, o sea, soy un vendedor, un retail, y a mí aparece alguien en Panamá diciendo, señor, le vendo un container con ropa interior ¿cómo se llama? Under Armour, y es verdadera la ropa, y él está infringiendo un contrato de distribución que se supone que eso no lo debería haber vendido en Chile, lo tendría que haber vendido, no tengo idea, en Estados Unidos. Ese es un problema interno de ellos, pero no me afecta Claro. a mí, menos penalmente. Y por eso que el tema es complicado, porque hoy día la discusión es si los productos son verdaderos o son falsificados. Y creo que va a ser un choque brutal porque sospecho que no va a ser muy difícil determinar quién tiene la razón. Y el que esté equivocado en esto se va a ir así. Espero que no hayan metido de pata de colegas míos, eh, porque, como te digo aquí, además es un tema que se empezó a ventilar por la prensa inmediatamente. No sé si te fijaste. Esto apareció Sí, po, al tiro. inmediatamente que salió la incautación, y el allanamiento, el registro y todo el cuento de las especies. Esto apareció en la prensa con un daño comercial para la Polar enorme. Así que No, hay que seguir el caso. Estas cuestiones se van a hacer cada vez más comunes, César, en lo que son protección de marca, de licencia y de derechos del consumidor de alguna manera, que también por eso se hizo parte la autoridad respectiva, porque a la pasada, si yo estoy vendiendo, ¿no es cierto?, zapatillas Adidas que no son Adidas, estoy además cometiendo un fraude de la ley del consumidor. ¿Ah? Entonces, pero ¿qué no te llama la atención y por qué hubo un acuerdo prejudicial que supuestamente no se cumplió, pero hubo un acuerdo prejudicial, aunque no lo hayan firmado, pero ya participaron los abogados de Adidas con los abogados de la Polar? sí, no cacho bien, no conozco el detalle. Todo lo que yo digo puede tener un margen de error porque Y no, estoy todo esto opinando está por lo que he convexo. visto, literalmente por la prensa. Y por lo tanto no he visto expedientes, no he hablado con ninguna de las partes. Estoy opinando como cualquier ciudadano que observa esto en mi calidad de abogado. ¿No? Yo no entendí bien ese pedazo porque eh, yo entendería la disputa si fuera solamente comercial. Pero si es una disputa que ha llegado a la parte penal, y no solo con incautaciones y todo esto, sino que además yo vi las declaraciones de alguien de uno de los querellantes, de Under Armour, creo que el primero, en que él decía que los productos eran falsificados. Sí, sí. Decía expresamente que los productos eran, y que se estaba engañando al consumidor. Si yo, en cambio, compré en Tailandia los productos Under Armour que iban destinados al producto, al mercado asiático, y peloteé un container legítimamente y llegó a Chile, esa es una disputa interna entre los distribuidores de Under Armour, Por supuesto. pero no afecta ni al consumidor ni afecta a la Polar.
Así que no sé, hay que estar a la guaita, pero yo creo que es interesante que estas cosas se vayan viendo y que vaya participando la opinión pública en este cuento, cosa de que también, si pasa una de dos cosas, si la Polar, la nueva administración de la Polar cometió una falta grave como vender productos falsificados, pague el costo desde el punto de vista de su reputación que corresponde. Si al revés, la Polar tiene razón y no han estado vendiendo productos falsificados y están ejerciendo una actividad legítima, el daño reputacional va a tener que ir a quienes se querellaron contra ellos, con las Por consiguientes supuesto. indemnizaciones, pero va a ser interesante seguir el desarrollo del tema. Igual me cuesta creer, César, puede ser, pero puedo ser ingenuo, pero me cuesta creer que la Polar esté vendiendo productos falsificados, que un retail esté vendiendo productos falsificados. Yo también yo lo encuentro raro, o sea, yo puedo creer que vendían saldos, ¿ya? Eso, Ahora, oh, si eran más baratos que los que vendía Falabella, claro. es porque eran saldos o porque era alguna, o sea, alguna situación especial que no es la típica, ¿ah? Pero bueno, hoy vamos al tema constitucional. A ver, el tema constitucional, yo creo que hoy día está marcado por una división en la derecha, una división en la izquierda y el gobierno. La izquierda le tiene pánico a ir a una elección en que le vaya mal, la derecha tiene pánico de que no saque el 68%, sino que lo normal. Y el gobierno, a mí se me ocurre que el presidente Boric lo único que quiere es firmar su constitución. Y entonces ahí están buscándole un ajuste que no sé cómo irá a salir y no sé cómo lo irá a tomar la ciudadanía. Aparte, que yo creo que ya está cabreada de todo este cuento. A ver, el primer comentario, César, yo no tengo información interna ni del gobierno ni del Parlamento en torno al tema, también estoy informado solo por lo que ha aparecido en la prensa, que ha aparecido harto, con trascendidos y algunos artículos con análisis más de fondo de las propuestas del audio del gobierno. Lo primero es que noto que todo el mundo está empezando recién a cachar que estos 5 millones de votantes nuevos que entraron no los controla nadie. Y que al comienzo dieron la imagen de que eran como de derecha y la derecha dijo, ah, por fin, pero sabéis que, ojo, nos pueden pegar un golpetazo fuerte. Una cosa es la convención constitucional, ¿no es cierto? Yo me incluyo ahí para no parecer como los que no pucha, perdimos, ¿no es cierto? Se nos arrancaron los jugadores, nos pasamos de largo y recibimos el golpe a tierra, el cable a tierra con el preso. Pero esa es la convención. Que le pase al Congreso y al gobierno es palabras mayores. Es palabras mayores porque podría ser un ataque a la institución. O sea, si el gobierno y el parlamento acuerdan un modelo, sale una constitución de ahí y es rechazada, ¿para qué decir si rechazada mayoritariamente y se equivocan en la mitad? Yo creo que hay que mirar eso porque puede ser un camino, ahí sí que puede generarse una crisis. Yo creo que ahora han operado los sistemas, pero no se generó una crisis con el rechazo al plebiscito salida. Al revés, funcionaron las instituciones, ¿no es cierto? Y no se desestabilizó el país ni nada. El país siguió adelante con la discusión. Pero ahora la cosa es distinta. Si Pero te ahora, das cuenta, Juan Pablo, que el juego ahora, de todos los lados, es vámonos al mínimo riesgo. exacto, Vámonos al mínimo riesgo. O sea, si esto, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que nadie puede echarle la culpa a nadie aquí. sopa de pollo, vamos con una sopita de pollo, una constitución, todo el mundo dice ahora que diga poco, que están todos muertos de susto, porque además como que nadie conoce a estos 5 millones de personas que entran. Entonces, la sensación que yo tengo, que esta variable de incertidumbre electoral del otro plebiscito de salida, más gobierno débil, más faltas de liderazgo al interior del Parlamento, es lo que ha entrampado esta discusión que ha estado varias veces a punto de llegar a puerto y después se ha vuelto a trabar. Ahora, mi impresión es que yo creo que aquí lo que está parece ser que va a volar es un modelo con un grupo de convencionales elegidos que no sea tan alto, que no sean de nuevo 150 o nada similar, probablemente que sean 100 o 120 por ahí. Segundo, que haya un grupo de expertos
grande, no un grupo de expertos chicos, porque si no son pitutos. Que no hayan 8 personas, ni 10, ni 20, a lo mejor que haya una especie de asamblea paralela de expertos con 30 o 40, incluso hoy día veía en las noticias que están proponiendo por ahí 50, un grupo de 50 expertos. Lo que no sería malo porque tú necesitas no solo gente que sepa, necesitas gente de grupos etarios distintos y necesitas gente de distintas regiones del país. No podéis meter puros expertos, Santiago. Tenéis que meter expertos del norte, tenéis que meter expertos de Valdivia, de Punta Arenas, tenéis que meter expertos de todos lados. Entonces, yo creo que están hoy día operando más bien, como dices tú, desde el susto, están operando desde el punto de vista de tratar de no correr el riesgo que esto se rechace, pero mi impresión es que no están viendo lo obvio, que si es muy sopita de apoyo a la Constitución, es una Constitución que no sirve. Lo que tú necesitas es que te definan el modelo. Y por lo tanto no podías hacer una cuestión así demasiado light, una cosa como general, nomás. Sabes que somos una república democrática y hay un banco central autónomo. El ejemplo que yo he escuchado mal usado es al estilo de la Constitución norteamericana y se les olvida que la Constitución norteamericana es cortita, pero que tiene los amendments. Pero además la Constitución norteamericana tienes que complementarla con la Declaración de Independencia, que es parte de la Constitución, y tienes que complementarla además con las constituciones de los estados respectivos. Entonces no es cierto que la Constitución norteamericana sean 6 líneas. Cuando tú miras el sistema constitucional norteamericano, y por eso que funciona, es un sistema complejo y bastante más completo de lo que se ve a primera vista. Entonces, yo creo que estamos jugándonos un partido muy especial. Creo que lo que va a pasar la próxima semana, mi impresión va a ser determinante. Y yo creo que el gobierno está tratando de jugar una carta, como dices tú, de que salga esto, desde luego, que no se empantane muchos años más, que sea una constitución firmada por el presidente Boric, pero al mismo tiempo yo creo que, no, esto estoy leyendo la prensa, insisto, no he hablado con ningún amigo del gobierno ni nada para saber lo que está pasando, pero mi impresión pública, por la información pública, es que hay cierta desorientación de por dónde hay que ir. Y no lo noto solo en el gobierno, sino que lo noto también en el Parlamento. Y que tú miras lo que ha dicho la bancada UDI, los senadores de la UDI, los de RN, el Frente Amplio y sus socios, un despelote. Hay como 10 posiciones distintas en torno al tema, y hay que definirlo. Si esto ya no puede seguir postergando, si tienes que escoger un modelo, tienes que jugártela y tienes que empujar, que es lo que yo creo que les falta y les da susto. Tienes que empujar desde el Parlamento, que es nuestra institución política más importante, obviamente la más representativa, tienes que empujar hacia un modelo de consenso. A todo el mundo se le ha olvidado que esto no puede ser una constitución de derecha, no puede ser una constitución de izquierda ni de centro, tiene que ser una constitución de consenso, que es la única forma que funcione y vuele y que tengamos un plebiscito de salida adecuado. Aquí yo me imagino, César, yo a lo mejor soy un gil nomás, pero me imaginaría yo un modelo constitucional en que haya un senador del PS que salga en la campaña de la apruebo y detrás del senador del PS salga un senador de RN en el mismo spot diciendo sí, apruebe la Constitución. Yo creo que eso es lo que yo creo que andan buscando. O sea, eso es lo que va a tener que lograrse. Claro que Si no, no. va a ser un drama la cuestión. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, César, de que sería desastroso para el país que aquí salga como sea un modelo constitucional y sea rechazado de nuevo? No, horrible, po, horrible, horrible. Pero bueno, Pero ahí estamos. veamos a ver Próxima cómo opinan semana, ya. muy importante. Vamos a la parte light y entonces libro, restaurante y película. Oye, un Tuyos. librito, César, chico, ideal, lo recomiendo, parece que es nuevo. Voy a revisar, es 2022, efectivamente, de Enrique Inda. Enrique Inda no es historiador, pero es un gallo meticuloso, Ya, ha escrito otras cosas de historia. Se llama La derrota de Rancagua. Muy mira, interesante. Y tiene un primer capítulo muy interesante sobre la historia republicana chilena, esta historia poco contada. Esto que yo he hablado siempre, César, de que esta cosa en Chile somos moderados. Bueno, que si Chile hubiéramos sido toda la vida moderados de centro, no hubiera habido independencia, porque los moderados estaban en contra de la independencia en 1810. Aquí, de hecho, a los exacerbados le llamaban así, a los O'Higgins, los Carrera, a Manuel Rodríguez, a Manuel de Sala, a todo el lote que querían la independencia le llamaban los exacerbados en ese momento.
Entonces, y tú sabes que les contestaban, aquí aprendí del libro, no sabía, que los exacerbados, todos los que eran partidarios de la independencia, a los pro españoles le llamaban los sarracenos. Los sarracenos. Entonces le decían los sarracenos. Bueno, recomiendo el libro de lectura, muy fácil, lleno de anécdotas muy buenas, y metiéndose en esta historia, ¿te acuerdas? Oculta del colegio, ¿qué fue la derrota de Rancagua? Es cierto que pudo haber llegado a Carrera y no quiso y lo dejó ahí para Sí, y no quiso, para y no pegarse. quiso y que estaba esperando, ¿te acuerdas? En Angostura. Muy bonito, así que lo recomiendo. Como película, déjame buscar aquí mi película. A propósito de seguir con las películas de abogados, recomiendo la película Cabo de Miedo, que tiene dos versiones, una de los años 60 y otra de los años 90, una de Martin Scorsese, y que es un drama legal brutal, porque es la historia de un abogado que defiende a un violador y tiene la convicción de que su cliente fue el autor de la violación, y tiene una prueba que lo puede excusar del juicio y se la come y no la presenta. Y la historia es, no sé si se acordará usted, sobre todo la versión de Martin Scorsese con Robert De Niro de Malo es Terrible, el gallo cumple la condena de 20 años y sale a cobrarle cuenta a su abogado por no haberlo defendido bien. Mira. Extraordinaria, y Cape Fear en juego de palabras ahí, pero existe Cape Fear ya no me acuerdo si es en Carolina del Norte, creo que en Carolina del Norte, pero hay un lugar que se llama Cabo de Miedo. Entonces, la recomiendo, una película extraordinaria, pero que muestra lo que puede pasar con un abogado que no es leal con su cliente. Y restaurante La Caleta de Maitencillo, muy rico restaurante, lleva un buen tiempo y ya estamos en la etapa que uno empieza a acordarse de Está yendo harto, ¿ah? Sí, Está yendo harto. sí, la comida de mar, ¿no es cierto? La sopa de mache, todas esas cosas, así que recomiendo La Caleta ahí en Maitencillo. ¿Y tú, César? Ya mira, el libro, ¿ya? Después se lo pasé a Alexander, se llama Paul the Traveler, que es la historia de San Pablo, básicamente que, aparte de Jesucristo, pero es el verdadero fundador de la iglesia cristiana en esa época, pero él, a través de sus viajes que recorrió, ¿no es cierto?, todo lo que es Medio Oriente, Grecia, Roma, funda de verdad lo que es ya una religión estructurada. ¿Ya? Gran predicador. Así que gran personaje, que era romano, además no digamos, no nos olvidemos que ciudadano era romano. Sí, lo tuvieron que degollar porque no lo podían crucificar porque era ciudadano romano. Ciudadano romano. En película, esta te va a gustar porque también es un tema legal, se llama ¿Cómo nos ven? ¿Ya? Son 5 cabros de color que los meten presos en forma injusta y cumplen la pena, bueno, y les reconocen después una cosa que tú dices, qué espanto, y salen viejos, pero bueno, muy, muy interesante, está en Netflix. ¿Ya? Qué bueno. Y en restaurantes, ahí me habría encantado, tengo una picada, ¿ya? Ahí en la calle Marjónico, pero es by appointment, así que no lo puedo recomendar, pero estoy recomendando el Bodegón de la Vinoteca, en Nueva Costanera, cocina mediterránea, muy buena y una carta de vinos excepcional. Sí, muy rico, es muy, muy, muy bueno. Extraordinario, ya César, hay que seguir los acontecimientos de la semana que viene. Sí, viene interesantísimo. Eso. Oye, y disculpen, Juan Pablo. Disculpen de nuevo la ausencia de la semana pasada, pero fue por ser yo. Pero sí, a todos nos toca de repente. Sí. Ya. Eso, que estén bien, cuídense.